nuestra primera conferencia de este año de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, que me enorgullezco de liderar en este tiempo, durante este año más. Así que yo doy la bienvenida a todos ustedes, a todos los participantes, en especial a nuestro conferencista, el doctor David Cantú, ginecólogo-oncólogo, con maestría y doctorado en ciencias, y conforma el equipo de ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología de México, el cual también es director de investigación de dicho instituto, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Conocedor muy amplio en esta materia y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Bien, yo sin mayor preámbulo vamos a dejar en las palabras de el doctor David Cantú. Adelante, David. Encantado de tenerte nuevamente aquí en esta plataforma. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto y un placer estar en esta sesión de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica y muchísimas gracias al doctor Miguel Matute por la invitación. Además, doy las gracias también a nuestros panelistas, el doctor Olortegui, Medina, Sánchez y Carvajal, que estarán discutiendo y haciendo preguntas en lo que yo voy a presentar el día de hoy. El tema a tratar es la cirugía citorreductora posterior a la quimioterapia neoadyuvante. Todos ya sabemos que el cáncer de ovario se presenta con mayor frecuencia en etapas avanzadas y como muy bien decía el doctor Matute ahorita, pues ya no es una sola persona quien trata a estas pacientes, sino que somos todo el equipo de ginecología oncológica que incluye los cirujanos, los oncólogos médicos, el genetista, etcétera. El cáncer del ovario es el octavo tumor más frecuente en las mujeres, es la quinta causa de muerte por cáncer en las mujeres y es catalogado como la neoplasia ginecológica más mortal hasta el momento actual. Como ya les comenté, la mayor parte de nuestros casos, que es lo mismo que ocurre con ustedes o en todo el mundo, pues es enfermedad localmente avanzada, más del 75% dependiendo de dónde lo lea cada uno de nosotros. Y pues bueno, esto es importante, puesto que la supervivencia va a cambiar de manera muy, muy importante, teniendo que en pacientes con enfermedad temprana o enfermedad localizada, la supervivencia de esta neoplasia es más del 90%, mientras que aquellos pacientes que tenemos todos nosotros, que son localmente avanzados y la enfermedad metastásica, pues no rebasa el 75%. De ahí la importancia que existe de un mejor manejo, un manejo más integral y un manejo multidisciplinario. La edad promedio de presentación es alrededor de los 70 años. No sé lo que ocurre en Perú, pero en México es más o menos esa edad, 65, 70 años, que es el grupo más de mayor prevalencia de esta neoplasia. Y como ya comentábamos previamente, tanto el doctor Matute como su servidor, pues bueno, la cirugía es importante y la evaluación de los gineco-oncólogos y de los cirujanos oncólogos que manejan estas pacientes, pues es fundamental, ya que lo primero que tenemos que saber es qué tipo histológico tiene, y para esto necesitamos tomar una muestra, ya sea una biopsia guiada por imagen, que para esto necesitaremos un radiólogo, necesitaremos por supuesto nuestro patólogo o nuestro citopatólogo, dependiendo de qué tipo de muestra sea la que tomamos. Deberemos hacer una estadificación en estas pacientes y esto lo podemos hacer pues de varias maneras, ya sea por cirugía, por laparoscopía, por imagen de tomografía, por resonancia magnética en algunos lugares y dependiendo de la accesibilidad a los medios de imagen que se tengan, aunque no es tan común. Cuando se sospecha enfermedad sistémica, pues un PET puede ser la mejor alternativa, y todo esto pues para hacer una evaluación completa de nuestra paciente para decidir si esta mujer es candidata a una cirugía de inicio
o llevarla a una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente una cirugía de intervalo, con la finalidad de tener una citorreducción completa como el fin último de todos los procedimientos quirúrgicos que vayamos a plantear. Recordar las definiciones de cirugía completa, cirugía óptima, subóptima y por supuesto lo que a ninguno de nosotros nos gusta es la enfermedad no resecable. Pero eso también ocurre y es un porcentaje nada despreciable, que puede llegar a ser como hasta el 20% dependiendo de dónde lo lea uno. Y ahorita les voy a mostrar algunos de los resultados, unos de los datos que nosotros tenemos. Sabemos también que si bien es cierto, la cirugía de inicio es posiblemente el estándar de tratamiento en muchos lugares, en algunos otros a lo mejor no tanto, y como muy bien menciona la NCCN, en aquellas pacientes que tienen, que son de pobres candidatas a recibir un tratamiento quirúrgico agresivo, o aquellas en las cuales no vamos a poder citorreducir de inicio, pues la quimioterapia neoadyuvante es una muy buena alternativa y esto también nos ayudará a poder diferenciar estas pacientes de aquellas que no van a ser en ningún momento citorreducibles o es aquellas pacientes que tienen una progresión de la enfermedad. Es bien importante y como ya todos nosotros lo sabemos, no es nada nuevo que la menor cantidad de tumor que se deje de posterior a una cirugía, pues va a repercutir en la supervivencia de nuestras pacientes. Y así todas aquellas pacientes que tienen enfermedad no visible o que se deja enfermedad no visible, pues tendrán una mejor supervivencia en comparación con aquellas que son o enfermedad avanzada o enfermedad que no se pudo citorreducir, donde la supervivencia va a estar muy, muy comprometida. En el INCAN, les muestro un par de datos. En el 2019 tuvimos 196 pacientes de inicio, 196 nuevos casos de cáncer de ovario epitelial y en el 2020 150. Pero lo interesante de esto es para mostrarles a ustedes la proporción de pacientes que van a cirugía y van a quimioterapia. Es pues nada despreciable, un poquito más del 50% de nuestras pacientes van a quimioterapia de inicio. Y son estas pacientes las que vamos a llevar tarde que temprano a una citorreducción de intervalo. Y es ahí donde pues queremos discutir el día de hoy las alternativas que pueden haber y las opciones que pueden existir en estos grupos de pacientes. Ya sabemos, ya conocemos muy bien estos 4 estudios, no es nada nuevo, son 4 estudios donde hablan que la quimioterapia de inducción o quimioterapia neoadyuvante no es peor que la cirugía de inicio, con las ventajas que puede tener de un incremento en la tasa de citorreducción óptima y citorreducción completa. Aquí lo podemos ver claramente, son valores poco más del doble que la citorreducción de inicio. Y esto yo creo que es lo que nos lleva a tal vez preferir una cirugía de intervalo en comparación con una cirugía inicial, con las ventajas y las desventajas que puede tener la cirugía de intervalo y la proporción de pacientes que pueden tener o complicaciones mayores o mayor sangrado o algún otro tipo de eventos durante la cirugía. Que si me preguntan a mí, personalmente, creo que la cirugía de intervalo puede ser una muy, muy buena alternativa, sobre todo en lugares como el nuestro, donde nuestras pacientes de inicio, que me imagino que es lo mismo que ocurre con ustedes en el Perú, en nuestras pacientes de inicio están desnutridas, son pacientes, al menos las que nosotros vemos en esta institución, son pacientes con bajos recursos, desnutridas, como ya les comenté, bajo nivel socioeconómico, muchas de ellas anémicas, muchas de ellas con hipoalbuminemia, y pues estas son las pacientes que se nos van a complicar en una cirugía de inicio. Entonces la quimioterapia neoadyuvante puede ayudarnos en este sentido a recuperar a nuestras pacientes.
Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿estas pacientes deben de ser operadas de manera tradicional? Esto es por una laparotomía supra e infraumbilical en la línea media. ¿O podemos considerar la cirugía de mínima invasión en este grupo de pacientes, como ya se ha sugerido en la cirugía de inicio en etapas tempranas, en la evaluación de la masa pélvica, en la paciente que ya tiene diagnósticos o alta sospecha de una neoplasia maligna y que quieres ver la extensión de la enfermedad? ¿Es posible hacer la cirugía de mínima invasión en este grupo de individuos? Pues al parecer sí. Sin embargo, la información que existe en la literatura hay que tomarla con mucho cuidado. Todos aquellos que son pro cirugía de mínima invasión o pro laparoscopía me van a decir, por supuesto que lo puedes hacer. Claro que sí lo puedes hacer. Y es mejor, la mínima invasión va a ser siempre mejor que la laparotomía. Sin embargo, hay que recordar que la información que se tiene hasta ahorita, mucha de ella es de estudios retrospectivos, con series de casos limitados, con muchos sesgos de selección. Entonces, ¿es aplicable? Posiblemente sí. ¿Es aplicable para todos? Lo más probable es que no. Y entonces les vamos a mostrar algunos datos que valen mucho la pena. Nuestra querida Ana Fagotti, reconocida por todos nosotros, amiga de muchos de nosotros, ella muy claramente lo dice en este estudio publicado a mediados del año pasado. La laparotomía es el estándar, debe de seguir siendo el estándar en la resección del cáncer de ovario avanzado. Por ahí empezamos. La misma Ana Fagotti dice que así tiene que ser. Entonces, pues bueno, pues ¿por qué entonces seguimos insistiendo en que la mínima invasión puede ser una alternativa? Y como les comentaba previamente, la mayoría de lo que se tiene ahorita es series de casos. No existen ensayos controlados, aleatorizados. Hay una gran heterogeneidad en la selección de estas pacientes que son evaluadas en estos estudios. No se encuentra bien definida la extensión de la enfermedad después de la neoadyuvancia. En algunas de estas series no es clara la enfermedad residual y puede no ser clara, puesto que, si bien es cierto, la mínima invasión te permite ver la cavidad peritoneal, hay ciertas áreas y todos los que hacemos mínima invasión sabemos que no es, hay ciertos sitios que no puedes ver muy bien y al menos hasta el momento el seguimiento pues no es tan adecuado como se tiene con la laparotomía. Y como ya comenté, existe un gran sesgo de selección en estas pacientes que son llevadas a mínima invasión. Este estudio, publicado igual en junio del 2021, donde se trata de comparar laparotomía con mínima invasión asistida por robot, pues es una corte retrospectiva, donde ustedes pueden ver aquí que de un grupo importante de pacientes, que son casi 500 pacientes, fueron eliminando unas, eliminando más, y pues de estas 500, pues como el 20% fueron las que fueron posiblemente evaluadas en esta corte retrospectiva. Ahí ya podemos ver estos sesgos de selección. Y otros sesgos de selección existen cuando el médico tratante es el que decidía llevarla a qué, a la laparotomía o a cirugía por robot. Y por supuesto, aquellas pacientes que tenían evidencia de enfermedad en el abdomen superior no eran llevadas a cirugía mínimamente invasiva. Y también, pues aquellas que tenían una mejor respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con una disminución importante de CA-125, pues eran las mejores candidatas a ser llevadas a mínima invasión. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, sí, es cierto, no hay diferencia entre unas y otras. Pues sí, pero si tomas en cuenta todo lo que ya comentamos,
pues va a ser difícil que estos datos puedan ser realmente comparables. Algo que también es importante aquí mencionar, pues bueno, es esta proporción de pacientes que fueron llevadas a R0, tanto en la cirugía abierta, que fueron 50 pacientes, y en el asistida por robot, que fueron 43 pacientes. La mayoría, o sea, son grupos desde el punto de vista estricto, son grupos comparables porque son en misma proporción etapas 3 y 4, son de un índice de masa corporal muy similar, los niveles decía 125 al principio y al final pues son más o menos comparables, aunque si podemos ver aquí la diferencia, si bien no es estadísticamente significativa, sí hay una tendencia a que haya a una tendencia a la significancia. Y aquí también, aunque si bien es cierto, el número total de ciclos fue exactamente igual para el mismo grupo, pues pareciera que el promedio fue un poco mayor en el grupo de aquellas pacientes que fueron llevadas a cirugía abierta. ¿Esto de qué nos habla? Pues que las pacientes tenían más tumor. ¿O esto de qué nos habla? De que las pacientes que fueron llevadas a cirugía por robot tenían menos tumor. Por lo tanto, algo que parece comparable puede no ser tan comparable. Y otro punto interesante aquí es la cantidad de enfermedad que había según la escala de Aletti. Las pacientes que fueron llevadas a cirugía abierta, que fue el 45% de las pacientes, pues tenían más el score, tenían un score mayor de 3 en comparación con las que fueron llevadas con el robot. Y nuevamente aquí, lo que parece comparable no es tan comparable. Pues algo que es importante, las pacientes que fueron llevadas al robot parece que tenían mejores condiciones de inicio y al final en comparación con las otras. Esto que refleja una alta selección de pacientes. Y esto puede hacernos pensar que la mínima invasión es tan segura como la cirugía abierta en cuanto a periodo libre de enfermedad y supervivencia global. Este otro estudio, igual, de Van Trappen, que trata de evaluar la cirugía por robot, tanto en la cirugía de inicio como en la estadificación, como la cirugía de intervalo, pues es un estudio bien pequeñito, tiene 20 pacientes, 20 pacientes que pueden, si bien es cierto, compararse como pueden no compararse. Y aquí, claramente, pues la cirugía por robot pues es más larga que la otra, que la abierta. Pues sí, sí es cierto. Te tardas más en acomodar el robot, te tardas más en colocar los trócares, te tardas más en armar todo lo necesario en comparación con la cirugía que pues todos conocemos y hacemos de manera rutinaria. Y algo que es diferente, bien importante, es el tiempo de permanencia hospitalaria. Pues sí, todos sabemos que las pacientes con mínima invasión se van a recuperar mejor, se van a recuperar tal vez más rápido, se van a recuperar tal vez con menos dolor, etcétera, en comparación con la cirugía abierta. Pero algo que también es interesante ver es que algo que nos han recalcado muchas veces es que la cirugía mínimamente invasiva tiene menos sangrado que con la cirugía abierta. Y al menos en esta serie de 20 individuos, pues no existe esa diferencia. Este estudio está muy, muy interesante también. Es un estudio retrospectivo. Todos los pacientes que fueron llevados a cirugía tuvieron un R0, esto es enfermedad no visible, y el objetivo fue ver el impacto en el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global. Y aquí sí podemos ver que estas diferencias parece que existen, aunque no logran ser estadísticamente significativas estas diferencias, aunque pareciera que sí.
Nuevamente, algo que parece comparable, pues no es tan comparable, porque solo son 7 individuos que fueron llevados a cirugía mínimamente invasiva. Sí es cierto, estos pacientes que van a la laparotomía están más tiempo en el hospital, porque son cirugías más grandes, son cirugías que, pues al menos aquí lo muestran, requieren más transfusiones sanguíneas y requieren más tiempo de estancia intrahospitalaria. Pero ¿qué otra cosa vale la pena también recalcar? Pues bueno, la cirugía de hígado que se requieren, pues es bien diferente entre un grupo y el otro. La cirugía de esplenectomía, ninguna se hizo en la cirugía mínimamente invasiva. Tampoco se hizo ninguna resección intestinal. Esto es, pacientes que tienen un poco menos de enfermedad, un poco menos de enfermedad residual posterior a la quimioterapia, en comparación con el otro grupo donde sí se tiene mucho más enfermedad. Probablemente el beneficio más importante es en la estancia intrahospitalaria. Y para eso también se tiene este otro estudio, que es un estudio fase 2, donde se trata de ver la seguridad y la eficacia de la maniobra en un grupo de pacientes no aleatorizados, que este es otro de los grandes problemas de la información que se tiene hasta la fecha. Si me preguntan a mí qué preferiría yo de colocar todos estos trócares, pues a lo mejor yo te diría, pues ya no le pongas tantos, mejor ábrela, hazle una laparotomía, ¿no? O sea, este autor recomienda hasta 10 trócares, 9 o 10 trócares, lo cual, pues sí es cierto, sigue siendo mínimamente invasivo, sí es cierto, pero son demasiadas incisiones que tal vez, pues tendrán alguna repercusión en estos pacientes. Y este estudio, el Mission, recomiendan, igual de Ana Fagotti, también recomiendan pues que sea un grupo específico de pacientes. Pacientes que tienen baja complejidad en la cirugía y que van a requerir poca resección de la enfermedad, o aquellas que tuvieron muy buena respuesta a la quimioterapia. Con estos estudios que ya conocemos de quimioterapia neoadyuvante y demás, vemos también que a lo largo del tiempo, al menos en Estados Unidos, y esto agradezco a mi querido amigo Alejandro Rujaín del Anderson, que me hizo el favor de prestarme las próximas diapositivas que voy a presentarles. Pues bueno, él nos comenta que a lo largo de los años la quimioterapia neoadyuvante ha ido en aumento y lo mismo ha ocurrido con la cirugía mínimamente invasiva a lo largo del tiempo. Y él también, en una discusión que tuvimos, también comentaba que pues la evidencia no era tan contundente como para decir que la cirugía mínimamente invasiva realmente era tan buena en comparación con la cirugía abierta. Y que a lo largo de este tiempo, que donde se está incrementando casi hasta el 25%, 20 y tantos por ciento de pacientes que ya son llevadas a quimioterapia neoadyuvante son citorreducidas de manera mínimamente invasiva, con una pobre evidencia científica. Este estudio de Aletti, donde se incluyeron 30 pacientes, pues como ya ven ustedes, no es nuevo, ¿eh? La cirugía mínimamente invasiva en cáncer epitelial del ovario en el escenario posterior a la quimioterapia no es algo que se esté inventando ahora o que sea reciente. Esto es algo que ya tiene al menos 6 años, ¿no? Son pacientes, fíjense bien, que tengan respuesta clínica o serológica completa o parcial, que sean sometidos a quimioterapia neoadyuvante, que también esta es otra discusión. 4 ciclos es suficiente, 6 ciclos es deleterio realmente,
3 ciclos es el mejor punto para llevar a una paciente a cirugía de intervalo. Todas esas interrogantes existen. Y algo que debemos ver aquí, pues bueno, sí está en la cirugía mínimamente invasiva, casi el 97% fueron llevadas a citorreducción R0, donde de estas 30, solo menos del 5% requirieron una resección intestinal, menos de la mitad requirieron algún tipo de resección de peritoneo. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de que son pacientes con extraordinaria respuesta a la quimioterapia. Y algo que también dices tú, esto tiene algo de truco, es que ninguna paciente se complicó. Pues no, no es que tenga un truco, simplemente es una alta selección de pacientes. Pacientes con la mejor respuesta a la quimioterapia, con la menor cantidad de enfermedad residual y con un muy buen equipo quirúrgico. Esto es fundamental tenerlo en mente. Si tu equipo quirúrgico no está bien entrenado, pues sí vas a tener estas complicaciones que Aleti comentaba que no existían. Algo que también es importante, hasta el 20% de las pacientes pueden requerir una conversión a la laparotomía. Y este estudio de Melamed, donde se incluyen pacientes etapas 13 y 4 que fueron llevadas a quimioterapia neoadyuvante y cirugía de intervalo, pues bueno, fueron también evaluadas, donde la supervivencia a 3 años es exactamente la misma para la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía tradicional o cirugía abierta. Este estudio también es pues bueno, también de nuestro amigo Alejandro Ruaín y todo el equipo de donde él estaba trabajando en esa época, donde no se encuentra ninguna diferencia ni en el análisis univariado y tampoco en el multivariado. Y eso habla bien de que la cirugía mínimamente invasiva puede ser una buena alternativa. También es un estudio retrospectivo igual, con un número importante de pacientes, poco más de 3,000 pacientes, ¿sí? Donde la mortalidad, pues en la laparotomía y la laparoscopía, la mortalidad a 90 días es muy similar, menos del 3%, aunque sí, pues la estancia intrahospitalaria pues es mucho mayor en la cirugía abierta en comparación con la cirugía mínimamente invasiva. Y como ya comentamos previamente, posiblemente este es el escenario más importante para disminuir la estancia intrahospitalaria. Y para eso Alejandro y su equipo pues están desarrollando este estudio que es el Lance Study, que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero sí creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Va a ser difícil, los que ya están participando, pues ya saben que no fue fácil entrar a este estudio, donde se requieren, por sitio de participantes, se requieren al menos 30 casos de cáncer epitelial por año. O sea, no cualquiera puede ser candidato a participar en este estudio. Tienes que tener un tumor board, que muchos de nosotros ya los tenemos y es algo que hacemos de manera rutinaria. Obviamente tienes que tener acceso a la quimioterapia y también el equipo debe haber tenido ya experiencia en estudios multicéntricos y estudios prospectivos. Algunos de nosotros pues sí lo tenemos, pero habrá algunos otros que no lo tengan. Y también muy importante, los cirujanos deben de ser cirujanos que tengan suficiente experiencia y que hagan o hayan hecho al menos 25 procedimientos de mínima invasión en el último año, y incluyendo al menos 5 casos de cáncer de ovario o tumores limítrofes. Y pues bueno, van a llevar o deben de haber enviado 2 videos no editados para ser evaluados por el grupo del Anderson, que ya tienen mucha experiencia en este sentido, en otros proyectos
si alguno de ustedes ya ha participado, si participaron en el LAC, pues bueno, saben que pues tienen muchísima experiencia los del Anderson en evaluar estos videos. Se ha iniciado un estudio piloto donde se tratará de incluir a los primeros 100 individuos para ver qué tan factible es este estudio y así ir a una segunda etapa del mismo, donde será un estudio ya prospectivo con un tamaño de muestra calculado, un tamaño de muestra que, tomando en cuenta la pérdida de 5% en el seguimiento, pues se requieren un total de 580 individuos. Esto es un montonal de pacientes para un estudio de no inferioridad de 33%, que pareciera mucho, para algunos de nosotros era bastante, y era algo que yo le cuestionaba muchísimo a Alejandro. O sea, ¿de verdad? 33% para un análisis de no inferioridad. Esto, alguna gente dedicada a la salud pública te va a decir, eso es una locura. Es una cantidad exorbitante de diferencia como para decir que no es inferior. Pero si vemos estas pequeñas diferencias que pudieran ser para cualquiera de nosotros, podemos ver aquí que entre el 25% y el 33% de diferencia vas a tener un margen de no inferioridad a 2 años de solo el 2% total. Entonces, esto es bien importante. Es bien importante tomarlo en cuenta para la factibilidad de un estudio. Podemos ver aquí que este 2% refleja, este 2% total se refleja en una cantidad de pacientes de casi 300 de diferencia. O sea, te requieres reclutar 300 pacientes más para ver solo un 2% de diferencia total. Esto, desde el punto de vista de factibilidad, no es factible para una diferencia tan marginal que vas a encontrar. Entonces, pues bueno, después de esta explicación que me dio a mí también Alejandro, pues le digo, vale, 33% no es inferior en comparación con la factibilidad de un estudio aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, para evaluar la supervivencia libre de enfermedad. Podemos tal vez resumir toda esta evaluación y podríamos discutir todavía más si otras técnicas como el HIPEC en cirugía de intervalo realmente vale la pena. Podemos ver también algunas otras estudios que van a reportarnos básicamente lo mismo. Hay un estudio que salió en octubre del año pasado donde se evalúa específicamente el papel de la laparoscopía y los resultados van a ser básicamente los mismos. Parece que hay consistencia, aunque la mayoría de los estudios son retrospectivos. Los criterios de la selección hasta el día de hoy siguen siendo muy específicos. Hay un alto riesgo de los sesgos de selección de todos estos estudios. Es bien importante qué variables son las que finalmente vas a evaluar y las variables confusoras que a veces no están bien evaluadas. Todo esto, sigo insistiendo, parece que la mínima invasión puede ser tan buena como la cirugía abierta, pero con todos estos asegúnes hasta el día de hoy. Pudiera ser la cirugía de mínima invasión un muy buena estrategia quirúrgica para un grupo muy específico de pacientes que tengan muy buena respuesta a la quimioterapia, que tengan bajo volumen de enfermedad, o como un estudio que está planteando, un estudio local que está planteando el doctor David Isla, aquellas pacientes a las cuales se les hace un PET posterior a la quimioterapia neoadyuvante y no encuentras enfermedad. Es un grupo muy selecto de pacientes.
Es un grupo que puede ser llevado a cirugía de mínima invasión con mucha seguridad, con pocas resecciones y que les va a ir muy, muy bien. Les agradezco su atención, 40 minutos exactos, y quedo abierto a los comentarios de nuestros panelistas y las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado David. En primer lugar, queremos ver si es que nuestros panelistas, el doctor Olortegui, en primer lugar, ¿está por ahí, Miguel? Sí, sí, doctor, aquí estoy. Gracias. Encantado. Miguel Olortegui trabaja en el norte del país, entre Chimbote y Trujillo, así que es un excelente profesional y así que cualquier Gracias. tu pregunta y inquietud, Miguel. Sí. Bueno, doctor, justo revisando algunos artículos respecto al tema, me quedaron algunas dudas que a lo mejor usted me puede ayudar a dilucidar. Más que todo era en el tema de que los que defienden de todas maneras la cirugía primaria versus la cirugía de intervalo, señalan de que algunos estudios de los que todos conocemos, de los de no inferioridad, digamos que no han tenido una tasa muy elevada de resección multivisceral o de cirugía ultrarradical, ¿no? Y en función a ello también han habido algunas series retrospectivas de reciente publicación, por ejemplo en Finlandia y en otros países, donde se ha analizado de que la cirugía ultrarradical, digamos, podría inclinar la balanza nuevamente a favor de la cirugía primaria versus la cirugía de intervalo, ¿no? ¿Hay datos respecto a esto o en base a la experiencia y a todos los estudios que tenemos, podríamos más o menos tener una idea si esto podría cambiar, digamos, al aumentar la tasa de cirugía ultrarradical con resección multivisceral? Lo mismo dice Dennis Chi y Bill Clivey. Dicen, pues nosotros somos cirujanos ultrarradicales y sí podemos hacer una cirugía ultrarradical, podemos entrar con diferentes equipos quirúrgicos para hacer una resección de hígado, una resección del diafragma, etcétera. Pero la tasa de complicación en estos grupos de pacientes es mucho mayor que si las llevas a quimioterapia y después haces una cirugía un poco menor. Entonces, tenemos que poner en una balanza, nuevamente, como les comentaba al inicio, nuestras pacientes, muchas de ellas están desnutridas, muchas de ellas son mayores, tienen otras comorbilidades, alrededor del 35% de las pacientes en el INCAR tienen diabetes, hipertensión, obesidad y alguna otra comorbilidad. Entonces, si juntas esto con la cirugía ultra radical, pues vas a tener muchas más complicaciones. Y teniendo la evidencia suficiente de que al menos no es inferior, ¿sí? Pues no sé qué tan justificable sería llevar a estas pacientes a una cirugía mayor de estas características que usted me está comentando. Yo soy pro cirugía radical, ¿sí? Sin embargo, mi experiencia, al menos en los últimos años aquí en el instituto, es justamente eso. Tenemos más complicaciones si las llevamos a cirugía y muchas de ellas no las vas a poder reducir. Y como también muy bien dice, igual Dennis Chi, Bob Coleman, Alejandro Rujaí, Marcela del Carmen, todos dicen lo mismo. Va a depender el día de la semana en que operes a esta paciente, la hora de la semana en que lo operes, quién te está ayudando. Muchos de nosotros, y yo quiero pensar que ustedes igual, operamos con gente que está en formación, con una menor experiencia a la que podamos tener nosotros. Esto incrementa el tiempo quirúrgico, incrementa el sangrado y, por supuesto, incrementa la tasa de complicaciones, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Magali levantó la mano, por favor, Magali. Sí, buenas noches. La ponencia muy interesante, muy didáctica. Yo también tengo la misma inquietud que Miguel Olortegui, ¿no? Porque si bien es cierto, todos los estudios de no inferioridad concluyen que no hay diferencia,
pero es cierto también reconocer que la tasa de citorreducción en todos estos estudios iba desde el 20%, ¿no? Recién la del último estudio de la doctora Fagotti trató de mejorar esa tasa de citorreducción, pero igual la conclusión fue hay que individualizar los casos. Entonces, yo soy pro cirugía, definitivamente, pero también se asumen los riesgos y las consecuencias. Y como usted dice, doctor, es muy importante con quién operas, ¿no? Como decía mi compañero de cirugía, decía, mientras te digan seguimos, hay que seguir, porque si se puede, se debe hacer. Ahora, y usted dice que la tasa de complicaciones es alta, pero yo tendría que hacerle una pregunta. ¿Y la tasa de resistencia a la quimioterapia cuánto es? Porque yo particularmente más miedo le tengo a la resistencia a la quimio, porque después de eso no vamos a tener opción quirúrgica y vamos a perder esa opción quirúrgica. Entonces, también otra pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es la tasa de citorreducción que ustedes tienen en el INCAN? ¿Y cuál es su, y cuál sería, si fuese, si lo pudiera, nos pudiera mostrar cómo es el esquema en que las pacientes van a la neoadyuvancia? ¿Cuántos cursos cumplen? Si el equipo con el oncólogo médico es coordinado, si realmente cuando ya cumplieron sus ciclos las mandan, las derivan y entran a la laparoscopía diagnóstica, qué índice usan, otros usamos Fagotti, y cuándo considerar quiénes van, porque el otro extremo es que hay cirujanos que pueden decir, no, ¿para qué nos vamos a complicar? Mejor que vaya a su neoadyuvancia y después la operamos, ¿no? Y en realidad el arma quirúrgica es potente, ¿no? Yo creo que no la deberíamos perder, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto. Son varias preguntas. Una de ellas es la tasa de resistencia. La tasa de resistencia es más o menos del 20%, 20-25%, dependiendo de dónde lo veas y dónde lo leas. La proporción de pacientes que van a quimioterapia, como ya lo comenté, con nosotros es alrededor del 50%. La tasa de citorreducción de inicio en nuestro grupo, a mí me da pena decirlo, pero es como del 45%. En cambio, la tasa de citorreducción óptima, entiéndase, óptima y completa, después de quimioterapia neoadyuvante, es por arriba del 80%. Entonces, si tú me preguntas a mí que cómo le haces, pues yo preferiría tener una tasa de citorreducción de más del 80% o cercano al 80%. Es cierto, las pacientes pueden tener resistencia, pero también es cierto que el 70% a 75% de las pacientes con cáncer de ovario que son llevadas a cirugía de inicio van a tener una recurrencia. Y eso también es muy importante. Van a tener una recurrencia, esa es la característica del cáncer del ovario, la recurrencia. Y nosotros tenemos esto que nosotros conocemos como unidad funcional, que es un tumor board. Es un tumor board donde nos reunimos oncólogos médicos, cirujanos, oncólogos, los ginecólogos, por supuesto, y la gente de radioterapia, genética y demás, nutrición y un grupo multidisciplinario, donde vemos pacientes de primera vez, todos son vistos por nosotros y después de 3 o 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante son evaluados nuevamente. Nosotros evaluamos de inicio estudios de imagen, el nivel de CA125. Sabemos que aquellas pacientes que tienen más de 1000 de CA125, la tasa de citorreducción está muy comprometida. Si tienen más de 2000, 3000, pues con mayor razón. Si tienes estudios de imagen donde ves datos de carcinomatosis peritoneal, enfermedad por arriba entre el hígado y el diafragma o enfermedad subcapsular hepática, vas a tener una tasa de citorreducción menor aún. Entonces, estos son los mecanismos que utilizamos en general aquí. Nuestro amigo René Pareja quiere René, sí, algo. ha levantado la mano René. Bienvenido, René. Encantado de tenerte aquí. Doctor Matute, muchas gracias y muchas gracias, David, por tu excelente presentación, hermano. Gracias por tu honestidad también. Decís que la tasa de citorreducción que tienen en el INCAN haciendo laparoscopia es el 45%. Y nosotros también. Y cualquiera que use Fagotti para definir si hace cirugía o no, distinto a los que hacen imágenes. ¿Y por qué?
Porque cuando se aplica el score de Fagotti, la mitad de las pacientes no van a ser operables y la mitad sí van a hacerlo. O sea, de la mitad ya salimos porque hay que darles quimio, porque tiene un score donde no se puede operar. De esa mitad, según los estudios de Ana Fagotti, la citorreducción óptima, no R0, óptima, menor a 1 centímetro es el 90%. Pues resulta que el 90% del 50 es el 45%. Entonces, si usted es honesto, haciendo el Fagotti, no va a poder operar más del 45% de las pacientes. Ahora, si nos vamos para la escuela de la Charité con Hermann Herter, Andreas Dubois o Cristina Fotópoulos en el Imperial College, o Olis Ivanovic y Denis Chie en el Memorial, donde utilizan imágenes, pues tienen citorreducciones menores a 1 centímetro, pero ellos no le dan mucho valor a la laparoscopia y llegan hasta el 70%, pero tienen una escuela, llevan años haciéndolo. Entonces no tenemos que avergonzarnos de ese 45%. Prefiero la honestidad de decir el 45% y decir que resecamos después de cirugía de intervalo más del 80 o 90 de citorreducción óptima, que decir que nuestra tasa de citorreducción es 60-70% cuando no tenemos ni los casos, ni la educación, ni los pacientes, ni la nutrición, ni los equipos para enfrentar la cirugía con la magnitud que ellos sí lo enfrentan. Así que, al contrario de lo que dijo mi buena amiga Magali Malca, yo me considero pro quimioterapia neoadyuvante. Porque hay que ser conscientes del escenario donde estamos, de cuáles son nuestras pacientes, de cuáles son nuestro nivel de nutrición y cuáles son nuestros recursos. Entonces creo que a Latinoamérica se adapta más la quimioterapia neoadyuvante, todo por los números que tenemos. No alcanzamos a tener números grandes para hacer las manos que necesitamos para operar a estas pacientes como se deben operar según los que escriben estos artículos de ultracirugía. Mil gracias, muy amables, y de nuevo felicitaciones por el evento. Muchas gracias, René. Fernando Carvajal, tienes, por favor, si fueras tan amable, Fernando. Muchas gracias, doctor. Ante todo, felicitar y agradecer al doctor David Cantú, ante todo, por aceptar la invitación y compartir con nosotros esta ponencia. La parte académica es interesante para el beneficio de todos nosotros. Y era un comentario y una pregunta. No podemos dejar de hablar, cuando hablamos de cirugía de intervalo, de la neoadyuvancia previa al tratamiento en el cáncer de mama. Por un lado tenemos la neoadyuvancia, por otro lado tenemos la cirugía de inicio, ¿no? Entonces, la neoadyuvancia, posteriormente la cirugía de intervalo. Bajo este contexto, se están haciendo algunos estudios. Ya el estudio más importante es el estudio TRUST, el cual nos va a esclarecer un poco sobre lo que viene a ser, si es que realmente vamos a tener mejor beneficio dando neoadyuvancia versus cirugía de inicio. Sin embargo, este estudio, que es bastante esperado, se está realizando en centros de alta complejidad, ¿no? Los cuales tienen tasas de citorreducción bastante altas, con personal bastante experto. Una vez que salgan estos resultados, ¿qué comentario le daría usted de poder reproducir esta situación en nuestra realidad? ¿No? Por ejemplo, si nos da el resultado de que primero la cirugía es más, nos da mayor beneficio para las pacientes, ¿podremos nosotros estar en capacidad de realizar ese tipo de cirugías? O de repente la neoadyuvancia nos dice que es mucho mejor, y en ese sentido, como nos dijo el doctor René Pareja, bueno, está más acorde con lo que usualmente podríamos tenerlo en nuestra realidad, ¿no? ¿Qué comentario nos puede dar al respecto sobre estos estudios? Tendremos que ver cuál es el margen de beneficio final. ¿Qué tal que nos pasa como LAC? Que todos decíamos que cáncer cervicuterino se trataba con mínima invasión y resulta que no, ¿no? O sea, son resultados que estamos en espera, sí, por supuesto, son sitios de alta complejidad, pero igual los sitios de alta complejidad como el hospital donde está Bergot y compañía no tenían más del 50% de citorreducción óptima en la cirugía de inicio. Entonces, hay que ser bien cautelosos en esos resultados. Y hay otros centros en Alemania donde en cirugía de inicio tienen 80% de citorreducción y dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le hacen? ¿No? Como muy bien decía René, tienen una infraestructura diferente a la que nosotros tenemos. Al menos aquí en mi país,
hay muchas restricciones económicas que no nos permiten tener una unidad de cuidados intensivos tan sofisticada. A veces es difícil tener equipos de sello y corte, por ejemplo, donde hay otros lugares en este país donde ni siquiera tienen esos equipos de sello y corte, y todo es, entre comillas, a la antigüita, con pinzas y ligaduras y demás, y eso también te limita la parte quirúrgica. Entonces yo creo que más bien debemos de ver nuestro entorno, debemos ver la paciente y debemos de cuidar ante cualquier cosa la seguridad de la paciente. Es cierto, todos queremos operar y como le digo yo a mis residentes, a ver, espérate tantito, porque tú lo que quieres es cortar, cortar, cortar y cortar. Espérate, a veces ni siquiera sabes dónde estás cortando, pero tú ya vas te avientas a cortarle, ¿no? Pues sí, todos queremos hacer eso, pero a veces por seguridad de los pacientes no debemos hacerlo y debemos ser muy cautelosos. Hay un par de scores radiológicos que pueden ser de mucha utilidad para definir qué pacientes van a cirugía o van a quimioterapia neoadyuvante, teniendo en cuenta que pues no va a ser nunca igual una imagen que una laparoscopía o, como decía uno de mis maestros, pues el abrir el abdomen y meter la mano. Nunca va a ser igual, pero sí te va a dar mucha idea, ¿no? Gracias, gracias David. Gonzalo Medina, por favor, directamente de Arequipa. Te hace presente. Buenas noches, felicitaciones a nuestro ponente. Yo quería decir de que nuestro medio en el Hospital Nacional del Sur, estos pacientes con cáncer de ovario, la mayoría llegan en un estadio pues avanzado y hacemos neoadyuvancia, o sea, les hacemos una laparoscopía y se toma biopsia y luego van a neoadyuvancia y se operan después de recibir la quimioterapia. Yo estuve en el hospital de Barcelona, en Belviche, y ahí hacen mucha cirugía con neoadyuvancia. Es casi el protocolo fundamental allá en España, era ir a neoadyuvancia, no era lo principal, porque muchos pacientes de nuestro medio en Latinoamérica y sobre todo aquí en Arequipa llegan con enfermedad avanzada, marcador tumoral más de 1000, enfermedad del abdomen superior, entonces ascitis importante. Entonces, estas pacientes pensamos que no son candidatas a una citoreducción primaria porque esta cirugía, si bien es cierto, uno puede lograr con un esfuerzo quirúrgico máximo dejar R0, lo que puede pasar es de que se nos complique. Muchas pacientes tienen más de 60 años, pueden tener albúmina baja, entonces la posibilidad de complicación es muy alta y a veces en ese transcurso se demora la quimioterapia y no la reciben a las 3, 4 semanas, sino a veces tienen que recibir después de 2 meses. Entonces, por estos criterios, nosotros somos pro quimioterapia neoadyuvante. Pero yo quería preguntarle, doctor, ¿qué criterios debemos usar aquí en Latinoamérica? Que casi tenemos toda Latinoamérica es casi uniforme, que tenemos los mismos recursos. ¿Cuáles son los criterios que debemos nosotros tener para enviar a una paciente a neoadyuvancia? ¿Cuánto debe ser el marcador tumoral? ¿Qué hallazgos debemos encontrar en la resonancia que nos deben indicar que debemos ir a una cirugía de intervalo? ¿Qué criterios hay en cuanto a la ascitis, a la albúmina? ¿Cuáles son los puntos de corte que nosotros debemos usar aquí en Latinoamérica, según la experiencia que usted tiene allá en el INCAN? Y criterios de selección. Claro, los criterios de selección para nosotros, para Latinoamérica, que somos países de pocos recursos. Y ahí en Barcelona se decía algo, ¿no? De que las pacientes que van a neoadyuvancia tienen que ser cirugía abierta, porque en la cirugía robótica uno tiene campo, tiene visualización, puede hacer ganos paraórticos, pélvicos, todo, pero no hay tacto, no se puede palpar, y la palpación es muy importante en una citoreducción. Entonces ellos hacían, ese es el criterio que ellos tomaban para
no hacer cirugía robótica después de neoadjuvancia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería preguntar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias, doctor Medina, por su pregunta. Es difícil poder definir estas pacientes que son pobres candidatas a quimioterapia, a cirugía de inicio, que es lo mismo que pone la NCCN y te dice pobres candidatas y luego la pregunta es ¿quiénes son las pobres candidatas? Pues son estas pacientes que tienen baja albúmina, están anémicas, baja de peso, con ascitis. Nosotros vemos la tomografía siempre, hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, vemos si hay enfermedad mediastinal, si no hay. En las últimas meses, y posiblemente tenga algo que ver el COVID, hemos visto pacientes con enfermedad supraclavicular, que no es tan común, y pacientes con derrames pleurales importantes. En cuanto a la enfermedad en el abdomen, como ya les comenté previamente, estas pacientes donde se ve carcinomatosis difusa, nuestros radiólogos tienen mucha experiencia en evaluar esto, entonces nos ayudan bastante para decir si hay o no carcinomatosis. Específicamente el omeltal cake, si no lo dicen, no lo tomamos tanto en cuenta. Personalmente creo que eso no debe ser una limitante. Eso lo puedes perfectamente con un poco de paciencia retirar, pero si tienes un omeltal cake grande, vas a tener más enfermedad. Y esa enfermedad es la que no vas a poder retirar. Entonces ponemos todas estas cosas en contexto, vemos la edad de la paciente, vemos si tiene otras comorbilidades y vemos de dónde viene. O sea, cuánto tiempo hace de su casa al hospital. Porque esto también es importante. O sea, imagínate que es un paciente que se complica, que el familiar tiene que venir, no sé, 3, 4 horas de camino, que no tienen muchos recursos, pues es mejor estos individuos llevarlos a una cirugía que pueda ser menos radical que la cirugía de inicio. Entonces, así decir, si tiene, no sé, 3 de albúmina o 2.5 de albúmina, ya no es una buena candidata. Pues más bien es todo el contexto de la paciente. Es una paciente que está bajando de peso. Aquí en el instituto estamos viendo el índice pronóstico nutricional como una variable para ver qué tanta proporción de pacientes van a tener citorreducción. Y hemos encontrado, es un estudio, igual es un estudio retrospectivo, son datos muy preliminares, y hemos encontrado que aquellas pacientes que tienen índices pronósticos nutricionales por debajo de 40 no son buenas candidatas a cirugía. Que también eso es discutible del punto de corte. ¿Qué tanto responden a la quimioterapia? ¿Qué tanta enfermedad pélvica puedan tener? Si tiene afección del recto, la vejiga, el riesgo que vas a tener de hacer una resección anterior baja o una excentración posterior y excentración posterior supraelevadora y que tengas una dehiscencia es una catástrofe. Entonces, pues ponemos todo eso en contexto y decirle, esta paciente es una mala candidata, es bien difícil. Un solo punto es bien complejo, ¿sí? Más bien es verlo en conjunto, ver al paciente. Nosotros en nuestro tumor board a veces hacemos que los pacientes vengan, entren, platicamos con ellos, los vemos y con eso también decidimos. Gracias, doctor. Camerina, si fueras tan amable, ahí levantó la mano Camerina. Hola, doctor. Buenas noches. Excelente ponencia, doctor David. Yo estuve en una charla con la doctora Cristina Fotopoulou y el doctor Pedro Ramírez en Cartagena, ahora en noviembre, y hablando de la neoadyuvancia, que por supuesto para Latinoamérica parece ser una muy buena alternativa, incluso llegaron a comentar que algunas pacientes podrían ser candidatas a quedarse solamente en vigilancia, es decir, ni siquiera llevarlas a una cirugía de intervalo. No sé qué opinión tiene al respecto, doctor. Híjole, esta fue una discusión que
que surgió en el IGCS en octubre pasado en Nueva York, donde estaba Michael Fromovich y su servidor junto con alguien de Corea, donde decían, sí, es que vamos a dejar a estos pacientes en vigilancia, los que tienen muy buena respuesta. Personalmente, creo que no es opción, ¿eh? O sea, hay que recordar que el efecto de la quimioterapia, entre comillas, es transitorio. Las respuestas no son duraderas. Si no hacemos nada, la paciente va a progresar. Y ahora sí, como comentaban previamente, no va a haber manera de que la rescatemos. Todos deben ser, yo creo que todos deben ser llevadas aquí a cirugía. Gracias, Bien. doctor, muy amable. Muchísimas gracias a todos los participantes, en especial a nuestro conferencista, el doctor David Cantú. Estamos muy contentos de tu participación, David. Deseamos tenerte quizás en alguna próxima oportunidad. Seguramente nos estaremos viendo en algún congreso por ahí. Y bueno, nuestro saludo fraternal para todo tu grupo de México. Muchísimas Claro que gracias sí. también. Adelante, David. Doctor Matute, muchísimas gracias por la invitación a todos los asistentes, que bueno, sí fueron un número importante, poco más de 50. Para mí creo que es un número importante de gineconcólogos o gente interesada en este tipo de temas. Esto se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias igualmente a nuestros panelistas, Fernando Carvajal, Miguel Olortegui, doctor Gonzalo de Arequipa. Así es que muchísimas gracias a todos, a René Pareja, igualmente nuestro afecto, y ya estaremos comunicándonos. Un fuerte abrazo y buenas noches para todos. Muy amable nuevamente, David.